Después de algunos días que estuvimos en pausa con nuestro estudio de Efesios, pues hoy vamos a retomarlo nuevamente. Estamos en el capítulo 6 de Efesios y ya cubrimos los primeros 9 versículos, si ustedes se recuerdan. Entonces terminamos con el aspecto número 6 de la iglesia. Y el aspecto número 6 dijimos que es la iglesia como la novia de Cristo. Amén. Y entonces solamente nos restaría el último aspecto, ¿verdad? Que es la iglesia como el guerrero. Entonces, ¿cuántos están listos para entrar al séptimo aspecto de la iglesia? Mira, yo estaba pensando y dije, bueno, es un poco difícil de que entremos al aspecto número 7 de la iglesia. ¿Por qué? Porque estuvimos detenidos por algunos días. Entonces estamos como fríos con respecto al tema. O sea, lo hemos dejado por un momentito, ¿verdad? Claro que estuvimos estudiando cosas que nos estuvo hablando el Señor a través de nuestro hermano Jesús y los mensajes de el fin de año y el inicio del año. Todavía estuvimos hablando el domingo acerca de que tenemos que entregarnos más al Señor. Tenemos que reconocer que necesitamos más de Dios y necesitamos entregar. Tenemos que tomar esa decisión de este año rendirnos más hacia el Señor. Entonces dije yo, los voy a agarrar así como fríos, ¿verdad? Entonces, y no vamos a disfrutar. O sea que como que si el hilito lo hemos perdido por ahí. Entonces dije yo, vamos a hacer algo. Hoy miércoles vamos a dar un pequeño resumen de estos aspectos de la iglesia y de esta manera damos un breve resumen de todos los 5 capítulos que hemos estado estudiando. ¿Les parece bien? ¿Verdad? Porque de esta manera entramos ya el domingo calientitos, ¿verdad? Disfrutando el séptimo aspecto de la iglesia o disfrutando los últimos versículos que nos faltan del capítulo 6 de Efesios para terminarla, para terminar esta carta. Amén, porque entrar fríos así como que si no se disfruta. Me recuerdo que después de la Navidad, o el mero día de la Navidad, me sentí como de 18 años. Por ahí estaban unos jovencitos de 18 años que se pusieron a jugar a básquetbol y el básquetbol es mi deporte. Yo fui profesional en el básquetbol, ¿verdad? Algunos de los jovencitos de aquí como que si no lo creían y después lo experimentaron y dijeron, wow, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, mi deporte siempre fue el básquetbol. Y a mí me retaron hasta desde la República Dominicana, me retaron. Me dijo un pastor que él también, allá hay muchos deportistas, y me dijeron, Pastor Ceja, ya lo escuché que su deporte favorito es el básquetbol y es profesional. A ver qué día nos miramos por Washington, cuando quiera y donde quiera. Amén. Nada más que ahora tengo que calentar, porque como les digo, ahí estábamos y miré a estos jovencitos y yo alboroté ahí el asunto, porque estaba un balón de básquetbol, estaba una canasta y le dije, miren, en mis tiempos y sin tentar, y se quedaron y pues ellos sabían jugar y se arma el juego ahí y pues entré sin calentar y ahí y fue la fractura. Fue el desgarre de mi pie, ¿verdad? Entonces, pues hay que calentar. Pero ahora calentamos y ya no podemos jugar porque ya acabamos cansados. Entonces tenemos que calentar todo un día para otro día hacer el juego. Si viene este pastor, tenemos que calentar durante un día y luego ya otro día hacemos el partido. Porque él también está por ahí de la edad. Creo que se pondría bueno. Muy bien, entonces les digo esto porque si entramos así en Efesios no lo vamos a disfrutar, porque nos hemos detenido un poquito, así de que hoy como que si vamos a hacer un ejercitarnos, ¿ok?
Vamos a ejercitarnos un poco, vamos a calentarnos un poco en este estudio y luego ya el domingo, si Dios nos presta vida, ahora sí entramos a disfrutar los siguientes versículos del capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Entonces ahora vamos a darle a vuelo de pájaro así un breve resumen a estos aspectos que hemos venido estudiando de la iglesia mencionada en Efesios. Amén. Entonces, por eso le pusimos al tema así, resumen de los 7 aspectos de la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7 y versículo 10. Me estaba mencionando Aide ahorita antes de empezar la reunión, que ella estaba mirando que en marzo cumplimos un año de estar estudiando Efesios. Y sí, yo lo chequeé en mi tableta porque aquí tengo los mensajes, ¿verdad? Y aquí está registrado el primer mensaje que di y fue por ahí en el día 15 de marzo. Entonces pareciera como que si en marzo vamos a cerrar con Efesios, entonces vamos a estar estudiando un año. Entonces quiere decir que en un año, fíjate, tú ya ejercitas bien la carta a los Efesios, ¿verdad? Al menos ya te sabes bien los 7 aspectos. ¿Quién se para y me los dice de memoria antes de empezar? Porque un año, imagínate un año, si no te los has aprendido. ¿Qué dice la hermana Heidi? Un año, ¿verdad? Neptalí, un año. Los 7 aspectos te los avientas como si nada, ¿verdad, Lorenz? Los 7 aspectos como si nada, ¿o no? Es más, no solamente los dirían de memoria, sino que casi estoy seguro que si yo le dijera, hermano Lorenzo, venga acá y háblenos un poquito del primer aspecto. Y luego, hermana Luisa, venga para acá y háblenos un poquito del segundo aspecto. Y luego, Zabaleta, véngase para acá y el tercer aspecto. Y luego su esposa, ¿verdad? La hermana Saima, el cuarto aspecto. Y Heidi, pues, desesperada, yo, pastor, el quinto, ¿verdad? Sí, lo podemos hacer así. ¿Qué tal y si predican ustedes? ¿Lo podemos hacer? ¿Lorenzo rompería el hielo? ¿Eh? No, pero fíjense de 5 por 7, ¿cuánto es? 35 de memoria. De estudio sería bueno, ¿verdad? Al último dejamos a Ramiro para que él complete la hora. ¿Verdad, Ramiro? Porque él se avienta. ¿Qué tal? ¿Lo hacemos o después? Después. Sí, porque de repente como que si el enemigo nos quisiera engañar y nos dijera, híjole, tan avanzados que vamos y el pastor se va a regresar otra vez al capítulo 1. Pero si se dan cuenta, en la repetición está el aprendizaje, ¿verdad? Y ustedes van a ver que a medida que, claro que no voy a tocar todo lo que estuvimos estudiando, solamente un resumen de cada aspecto de la iglesia. Un pequeñito resumen, porque entonces nos tardaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, lo que hemos estudiado un año te lo voy a resumir en 45 minutos. Entonces, es abuelo de pájaro para que entonces así nos conectemos con el mensaje del domingo. Amén. Y así ya estamos ya calientitos ahora sí para entrar en el capítulo, en el capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. Entonces, no se te olvide. Empieza a estudiar, empieza a prepararte porque tal vez si te dé tarea cuando terminemos Efesios, tal vez si le dé tarea a 7 hermanos para que ese día nos compartan, ¿verdad? Y les prometo que al terminar, si ellos se disponen y nos comparten, al terminar les hago una carne asada. Sí, porque hay que motivar, ¿verdad? El Señor nos motiva, Él nos recompensa. Por tal y que vivamos su vida, Dios tiene recompensa para nosotros. Amén. En otras palabras, hacemos una fiesta, pues, y cenamos juntos. Gloria al Señor.
y debería ser bueno porque terminamos esa carta, estudiar y pues sería bueno festejar, amén. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dijimos que Efesios es una carta en donde Dios no le reprocha nada a los efesios. Efesios no es una carta para corregir alguna deficiencia, como fue la carta a los Corintios, como es la carta a los Gálatas. Vamos a mirar, esas cartas sí fueron para corregir ciertas deficiencias que se estaba viviendo en la iglesia. Pero esta carta a los Efesios no es para ninguna corrección. Esta carta a los Efesios, ¿para qué es? Esta carta a los Efesios es para mostrarnos lo que es la iglesia, para mostrarnos el corazón de Dios, o sea, el deseo que hay en el corazón de Dios. Por eso aquí dice su beneplácito. A través de Efesios, Dios nos abre su corazón. Dijimos, es como que si Dios nos abre el corazón y Él dice: miren lo que está oculto, porque Pablo dice que esto es un misterio que estaba oculto, amén, pero que se nos ha venido revelando. Entonces, porque Dios en Efesios abre su corazón para que nosotros podamos mirar, ¿verdad?, el beneplácito, es decir, su buen placer, o sea, lo que le hace feliz, lo que le agrada, lo que le pone contento. Y lo que le agrada a Dios, lo que le pone contento es su iglesia. Amén. Ese es su buen placer, ese es el deseo que hay en el corazón de Dios, es su iglesia. Entonces, ¿qué es su buen placer? La iglesia, pero una iglesia gloriosa. Amén. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Por eso se acuerdan que en esa ocasión yo le dije, es como que si yo les abriera mi corazón y les dijera lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz. Y se acuerdan que les dije unos tacos, ¿verdad? Y todos de, ya miramos lo que quiere el pastor, lo que anhela, lo que le llena, lo que le satisface, lo que le hace feliz, unos tacos. Entonces vamos a traerle los tacos para tenerlo como contento. Fue un ejemplo, ¿verdad? Y luego me llenaron de tacos ese día. No, ese es un ejemplo. Dios abre su corazón y dice, este es mi deseo. ¿Sabes que Dios se lo abrió a David? Dios se los ha venido abriendo a sus siervos, se lo abrió a sus discípulos, se lo abrió al apóstol Pablo. Dios nos lo está abriendo a nosotros, y todos esos, al mirar el deseo de Dios, caminaron de acuerdo a ese deseo. Amén. Por eso David dice que era conforme al corazón de Dios. Amén. Porque Dios le mostró. Ellos miraron que el deseo de Dios era la edificación. Ellos miraron que el deseo de Dios era su casa. Amén. Para nosotros es la iglesia edificada, una iglesia gloriosa. Entonces, en Efesios dijimos que no solamente Dios nos abre el corazón y nos muestra su deseo, su buen placer, sino que también a través de Efesios a nosotros, los hijos de Dios, nos muestran nuestra identidad. Así nosotros vamos conociendo nuestra identidad. Nos damos cuenta que nosotros no somos de hoy. Dice Job que no somos de hoy, que nosotros somos de ayer. O sea, de que nosotros antes de nacer ya existíamos. Porque Dios tuvo un plan. En la eternidad Dios tuvo un plan. Amén. Y en ese plan estábamos tú y yo. Amén. Pero todos en Cristo, porque ese era el deseo de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Entonces nosotros
a través de Efesios también conocemos que como iglesia nuestra identidad es Cristo. Nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo para cumplir con el deseo de Dios. Estamos en este mundo para que nosotros vivamos la vida celestial aquí. Amén. Por eso, cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar, les dice que oren así: vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Amén. Allá hay una voluntad, pero Dios nos puso aquí para que esa voluntad se lleve a cabo aquí. Entonces nuestra identidad es Cristo. Nosotros somos celestiales. Amén. Somos de arriba. Estamos aquí para un propósito. El propósito de estar aquí es para alcanzar la salvación de Dios. Por eso Dios nos dio 80 años, para que en los 80 años nos dejemos salvar, nos dejemos transformar. Porque si no nos dejamos transformar en 80 años, entonces vienen 1000 años para que allí nos disciplinen y nos hagan, pues nos lleven a esa salvación completa. Amén. Entonces nosotros tenemos que estarnos disponiendo. Estamos aquí porque allá arriba levantamos la mano, ¿verdad? ¿Quién quería esta oportunidad de salvación? Levantamos la mano. Y aunque nos aventaron para acá, para abajo, no nos aventaron solo. Cristo venía acá, venía por delante de nosotros, dice la palabra. Amén. Entonces, nuestra identidad es Cristo. Entonces acuérdense pues que miramos ahí que nosotros, cuando ya aparecemos aquí en la tierra, nosotros veníamos en Adán, en el primer hombre, Adán. Amén. Todos veníamos incluidos en Adán, ¿verdad? Y en Adán todos, ¿qué? En Adán todos desobedientes, en Adán todos rebeldes, en Adán todos muertos, condenados, ¿verdad? Sin gloria. Pero gracias a Dios que había un segundo Adán. Amén. Y miramos que ese postrer Adán es Cristo. Y entonces ahora en Cristo ese hombre caído, ese hombre rebelde, desobediente, falto de la gloria, ahora en Cristo iba a recuperar esa gloria. Amén. Iba a ser levantado, restaurado, perdonado, para ahora llevarlo a su estado original. Gloria al Señor. Ese es el plan de Dios. Dios soberanamente dijimos que hizo su plan así, de esa manera. ¿Y quién le puede decir eso a Dios? Dios es soberano y Él hace lo que Él le plazca. Amén. En su plan, Dios nos crió, Dios nos corrompió, pero también Dios en su plan promete restauración, promete restaurarnos. Ese es el plan de Dios, porque de esa manera se cumple el propósito de Dios. Si Dios no permite que el hombre caiga, no se lleva a cabo el plan eterno de Dios. Por eso ya estaba en el plan de Dios la caída de la humanidad. Amén. Porque acuérdense ustedes que si el hombre no cae, pues entonces no puede expresar la grandeza de Dios. ¿Por qué tú y yo podemos decir que Dios salva? Porque nos salvó. ¿Por qué podemos decir nosotros que Cristo perdona? Porque nos perdonó. Entonces, para que alguien diga Dios es sanador, entonces Dios primero lo tiene que enfermar. ¿Sí o no? O sea, primero lo enferma y luego lo sana, entonces puede decir que Dios es sanador. Amén. Por eso Dios permite que el hombre caiga, porque luego lo va a restaurar, lo va a levantar
y entonces va a ser expresado. Mire, primera a los Corintios capítulo 15 versículo 47. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 47. Para que vea que en Adán todos caídos, pero en Cristo, el postrer Adán, todos levantados. El primer hombre es de la tierra. ¿El primer hombre de dónde es? Es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal también los terrenales. ¿Y cuál celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vinimos aquí a esta tierra, todos en Adán, ya muertos, condenados, ¿verdad? Desobedientes, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que cuando nosotros creímos en Cristo, nos cambiaron de posición. Hubo un cambio de posición. De Adán nos tomaron y nos pusieron en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos cambiaron de posición. Tal el hombre terrenal, así éramos antes, terrenales y carnales, ¿sí o no? Pero ahora dice, como nos han cambiado de posición, tal el celestial, entonces tal los celestiales. Mire qué responsabilidad ahora en esta posición. Ahora nosotros conocemos nuestra verdadera identidad, que es Cristo, porque estamos en Cristo. Amén, hermanos. Y entonces ahora nosotros, por eso se nos está enseñando a que debemos de vivir a Cristo. Tal el celestial, amén. Así el cual terrenal, tales también los terrenales. Cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque dice Romanos que este es el propósito de Dios, que seamos conformados a la imagen de su Hijo, hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros, hasta que Cristo sea expresado totalmente en nosotros. Amén. Entonces, Efesios, dos asuntos importantes, que no se nos olviden. Nos presenta la iglesia, el deseo del corazón de Dios es la iglesia. Dios salvó a mucha gente con un solo propósito, la iglesia, para que tú y yo aprendamos de que si tú y yo fuimos salvos por el Señor, fuimos perdonados por el Señor, es ¿para qué? Para la iglesia. Tú fuiste salvo para la iglesia. Entonces es algo que el cristiano se ha descuidado la iglesia. Yo ya soy salvo, Dios me perdonó, soy un hijo de Dios, gloria a Dios, pero esa salvación es para la vida de la iglesia. Es para que juntos con nuestros demás hermanos nosotros podamos expresar a Dios. Y por eso cada cristiano debe de tener una localidad, porque ahí es donde él va a practicar la vida de la iglesia. Amén, hermanos. Ya hemos dicho una y otra vez que si nosotros no estamos metidos con la vida de la iglesia, con los asuntos de la iglesia, olvídate que nos vamos. El punto de partida es la iglesia, la vida de la iglesia. Y no estoy hablando que estemos siempre aquí juntos, no, sino que estemos viviendo la vida de la iglesia, que tú estés en tu trabajo y seas uno con los hermanos, ámelas a los hermanos, estés anhelando la preocupación por los hermanos, de estar creciendo juntos con los hermanos, amén, de que estemos creciendo todos juntos, de que todos juntos estemos sirviendo al Señor, todos juntos estemos experimentando la vida de Dios, siendo edificados. Amén. De lo contrario, hermanos, pues va a haber muchas pérdidas, porque todo el verdadero crecimiento, el verdadero servicio, la verdadera transformación,
la vas a encontrar en la vida de la iglesia. Nadie que está fuera de la iglesia puede decir que está sirviendo al Señor. Nadie que está fuera de la iglesia puede decir que está siendo transformado. No, ese es un engaño del Satanás. Amén. Entonces, la iglesia es muy importante. Cristo y la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender, número uno, el deseo del corazón de Dios, la iglesia. Y número dos, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Sí, sí. Amén. ¿Ahora sí? Muy bien. Gracias, hermano. Mientras que no se me acabe a mí, está bien. Gloria a Dios. Entonces dijimos que Efesios nos muestra dos asuntos importantes. Número uno, la iglesia. El deseo del corazón de Dios es la iglesia. Número dos, nos muestra nuestra verdadera identidad. Somos de arriba, somos de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Efesios nos presenta la iglesia, tenemos que entender qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe la carta a los Efesios para mostrarnos lo que es la iglesia. Y él se toma el tiempo para presentarnos a la iglesia en 7 aspectos, para que nosotros conozcamos lo que es la iglesia, y no solamente conozcamos lo que es la iglesia, sino que experimentemos lo que es la vida de la iglesia. Por eso nos presentan 7 aspectos. Y como dijo un hermano pastor, ¿y en qué aspecto ahorita estamos nosotros como iglesia? Le digo en los 7 aspectos. La iglesia está presentada en Efesios en 7 aspectos, para que cada día, todos los días, todos estemos experimentando la vida de la iglesia. Amén. Este se oye como mejor, ¿no? Es que aquel es para cantar, este es para predicar. Cuando alguien canta en aquel se oye bien, pero no se oye bien en este, porque este es para predicar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Entonces, no es que estamos en cierto aspecto, sino que cada día podemos experimentar los 7 aspectos. Amén. De repente tú al salir de aquí vas al mundo y allá tú eres ¿qué? Tú eres un guerrero, hermanos. Tú eres un guerrero para pelear la buena batalla de la fe. Pero de repente tú eres la novia de Cristo para disfrutar a Cristo. Amén, hermanos. Tú eres la familia, tienes hermanos. Tú puedes disfrutar estos 7 aspectos todos los días. Todos los días. Esto es, hermanos, experimentar la vida de la iglesia todos los días. Amén. Así como en Hechos 2, todos los días se estaba experimentando la vida de la iglesia y Dios se agradaba. Amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? Pablo presenta 7 aspectos. Vámonos rápidamente. Primer aspecto, ayúdeme. Primer aspecto, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Primero, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Acuérdense de lo que estaba sucediendo en Efesios. Efesios, la iglesia en Efesios estaba compuesta de judíos como de gentiles. Muchos dicen que no había judíos. No, había judíos ahí, ¿verdad? La mayoría eran gentiles, pero había judíos. Y había un problemón entre judíos y gentiles. Había una separación. Había separación entre ellos. Siempre ha existido esa separación. Los judíos no querían nada a los gentiles, porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios.
nosotros somos de Dios y ustedes son perros inmundos. Y la Biblia nos dice que no nos juntemos con los inmundos, no aprendamos de ellos. Y sí, así les decía, ¿verdad? Pero Pablo dice, pero ahora en Cristo, ya no hay judío y ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ahora en Cristo son uno, son un cuerpo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces tenemos nosotros que ir viendo que como cristianos, como hijos de Dios, todos nosotros los que hemos creído en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya sea que donde estén los hermanos, tenemos que entender que son nuestros hermanos. Por eso si te encuentras con un hermano y quiere él debatir contigo, discutir contigo, es de que tú qué eres, qué religión eres. Tiene que aprender a decirle que Cristo no es religioso, Cristo es vida. Amén. ¿Y de qué denominación eres? Tienes que entenderle que Cristo no tiene denominaciones. Esas denominaciones las pusieron los hombres y por eso ha habido tanta división. Tienes que entenderle, tienes que decirle, que somos uno en Cristo Jesús y que deje esas cosas a un lado porque esas nos dividen y Cristo ya acabó con esas paredes que nos dividían. Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo. Eres mi hermano y tenemos que aceptarlo. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes lo que significa que estábamos lejos? Porque antes decíamos, es que estábamos lejos, ¿verdad? Lejos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estábamos muy lejos y lo entendíamos como que si estábamos muy abandonados, pero ya aprendimos en Efesios lo que es estar lejos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan o no? Dice que en otro tiempo estabais lejos, pero que ahora habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí se acuerdan? Porque Dios era solamente Dios de los judíos. Y nosotros estábamos muy lejos de ser parte de ese pueblo judío. Amén. Pero gracias a Dios por Cristo, mira. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos, gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Entonces, hermanos, experimentar la iglesia como el cuerpo de Cristo tiene que ver con que nosotros no somos ninguna organización, ni mucho menos un grupo religioso. No somos de los que venimos aquí y estudiamos y cada quien gana por su lado. No debemos de ser así porque no es una organización. No estamos aquí para de repente servir, uno sirve allá, otro sirve acá y de repente nos vamos. No, tenemos que entender que somos un cuerpo viviente donde fluye la vida de Dios. Somos miembros los unos de los otros y funcionamos y servimos a Dios por la vida que fluye en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Somos uno con los hermanos. Esto no es un asunto de organización, ni mucho menos un asunto religioso. Tenemos que entender lo que somos en Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Y sea como sea el hermano, los hermanos, tenemos que entender que son nuestros hermanos. Por eso ahí hablábamos de que, pues es que el pastor no me cae bien. No, te tengo que caer bien. ¿Me explico?
Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque dijo una vez un hermano, si fuera de mí escoger la congregación, casi a ninguno de ustedes lo hubiera escogido. Eso dijo el pastor, no yo. ¿Ok? Y tiene razón, porque si le hubieran dado a escoger, él escogiera a los que les caen bien. Pero fíjate que el que te escogió es Dios. Dios fue el que te escogió, Dios fue el que te predestinó y fue Dios quien te llamó. Por lo tanto yo te tengo que aceptar, tú me tienes que aceptar tal y como soy yo, esperando y confiando en que Dios va a ir cambiando mi vida. Tal vez no te caiga bien ahorita, pero mañana te voy a caer bien. Tal vez no me caigas bien tú ahorita, pero a través de que Dios, Cristo nos va transformando, pues me vas a caer bien. Amén, hermanos. Por eso la Biblia nos habla de sopórtense unos a otros, sopórtense. Por eso Pablo habla de que aún hasta el miembro más pequeñito es muy necesario en el cuerpo de Cristo. Uno no puede decir que no ocupa tal hermano, no necesita tal hermano. No, somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice, el ojo no le puede decir al pie que no lo necesita. Ambos son necesarios. Dice Pablo, hasta el más pequeñito lo cuidamos y lo amamos, porque es necesario en el cuerpo. Amén, hermano. Así de que tenemos que entender lo que es el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, donde fluye la vida de Dios, donde juntos disfrutamos de ese rico suministro de Cristo, donde juntos disfrutamos las riquezas de Cristo, hasta el grado de que un día lleguemos a ser la plenitud de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo. La plenitud es la expresión de las riquezas. Cada día, al estar disfrutando la riqueza de Cristo como miembro del cuerpo de Cristo, oh hermano, llegará el día en que lleguemos a ser la plenitud. Se ha expresado Cristo completamente. Por eso es importante que cuando nos reunamos entendamos lo que es reunirnos como iglesia. Somos miembro del cuerpo de Cristo. Somos miembro del cuerpo de Cristo. Y estamos aquí para dejar que la vida de Dios fluya. Segundo aspecto, la iglesia como el nuevo hombre. Efesios 2:15. Ya ve que ya le está saliendo la chispa. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No solo somos el cuerpo de Cristo, donde la vida de Dios fluye, sino que dice que somos ¿qué? Un nuevo hombre. Este es un hombre corporativo. La iglesia no es un asunto de cristianos individualistas, de cristianos solitarios. No, tenemos que entender esto, hermanos. La iglesia es el nuevo hombre. Este nuevo hombre es Cristo. Amén, hermanos. El deseo de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces nosotros, hermanos, este no es un asunto de ser individualistas, de, como se dice, llaneros solitarios, ¿verdad? Este es un asunto corporativo. Estamos aquí, hermanos, porque somos el nuevo hombre. Amén. Para vivir como juntos vivir la vida de Cristo, juntos servir a Cristo, juntos crecer en Cristo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Usted ya ahora sabe cuál es el viejo hombre. Adán, nuevo hombre, Cristo, pero ahora experimentado dentro de nosotros, cada uno. ¿Cuál es el viejo hombre? Sí, ya es Adán, ya es Cristo, pero ahora internamente en ti, ahí en tu vida. Acuérdate que poner tu mente en la carne, ese es el viejo hombre, ¿ok? La mente puesta en el espíritu, ese es el nuevo hombre. Cuando nosotros andamos
ejercitando nuestro espíritu, poniendo nuestra mente en el espíritu, siendo guiados por el espíritu, viviendo la vida del espíritu, nos estamos revistiendo del nuevo hombre. Amén, hermanos. Y se está mirando el nuevo hombre. Pero cuando ejercitamos nuestra mente en la carne, en las cosas de la carne, pues ahí va a surgir el viejo hombre, la vida adámica, la vida rebelde, la vida pecaminosa. Amén. Sin embargo, por el otro lado, en el espíritu, ahí está la vida del nuevo hombre. Amén. Entonces, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya ve? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Todos juntos tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, que es Cristo. Todos juntos debemos de anhelar estar experimentando la vida espiritual. Amén. Que esta mente siempre esté conectada al espíritu, para que de esta manera nosotros vayamos experimentando ese vivir nuevo. Amén. Esa vida nueva en nosotros cada día. Y caemos a lo mismo hasta que Cristo se forme, se mire en nosotros. Amén. Entonces, primer aspecto, somos el cuerpo de Cristo. Segundo aspecto, somos el nuevo hombre. Tercer aspecto, somos el reino de Dios. 2:19 de Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primeramente dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos significa que nosotros somos de la misma nación. Amén. Somos del mismo reino. Cada uno de nosotros pertenecemos al mismo reino porque somos los hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, en ese reino, en el reino de Dios, ¿cuál es la vida que reina? Pues es la vida de Dios, ¿no? En el reino de los gatos, ¿cuál es la vida que se mueve? En el reino de los perritos, si usted quiere experimentar el reino de los gatitos, usted se tiene que hacer como un gatito, convertirse en un gato, y usted experimenta la vida de un gato. Pues nosotros estábamos en un reino de las tinieblas. Estábamos en el reino de Satanás, y allí experimentábamos esa vida. Esa vida reinaba en nosotros, ¿sí o no? Una vida desobediente, una vida diabólica, pecaminosa. Pero nos trasladaron al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Ahora nos toca experimentar esa vida de Dios. Esa vida tiene que reinar en nosotros como el reino de Dios. Mire, la iglesia es el reino de Dios. ¿Entiende lo que es eso? La iglesia es el reino de Dios. Y el rey que gobierna ese reino, ¿quién es? Es Cristo, es Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que someternos a ese reino. Amén. Tenemos que permitir que Cristo gobierne, que Cristo reine en nuestras vidas, porque Él es nuestro rey. Somos sus reinos. Él es nuestro rey. Él debe de gobernar nuestras vidas. Por eso dice, oren, venga tu reino. O sea, Señor, gobierna nuestras vidas, porque eres nuestro rey. Somos tu reino. Es la esfera donde Él gobierna nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, para que vea que cada uno de estos aspectos lo podemos estar experimentando a cada día, a cada instante. Podemos experimentar lo que es la iglesia, y eso es vivir la vida de la iglesia. Amén, hermanos. Cuando uno entiende lo que es la vida de la iglesia, entonces uno empieza a preocuparse por los hermanos. Uno empieza a preocuparse por los hermanos. Uno ya no es desatento con los hermanos. Uno ora por los hermanos. Amén. Ahora, dijimos que como el reino de Dios
dijimos que hay derechos. ¿Se acuerdan? Que como ciudadanos del reino de Dios tenemos derechos, pero también tenemos ¿qué? Responsabilidades. Usted es ciudadana de los Estados Unidos, usted tiene derechos aquí en los Estados Unidos, ¿sí o no? Tienes derechos, pero también tienes responsabilidades que cumplir. Lo mismo en el reino de Dios, nosotros tenemos derechos, pero casi la mayoría de cristianos solo quieren los derechos, pero no quieren tener ninguna responsabilidad. Es que tú prometiste estar conmigo, Señor, y me has abandonado, me has dejado. Dios, como ciudadanos del reino de Dios, sí tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, sí, derechos, pero también responsabilidades. Como ciudadanos del reino de Dios tenemos derechos. ¿Cuál es ese derecho? Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ay, ¿quién eres tú? No, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice que si creemos en Cristo Jesús, Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Soy un hijo de Dios porque he creído en Cristo Jesús. Amén. Tienes el derecho. Tú eres hijo de Dios. Nadie puede decirte que no. Dios te dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Tenemos el derecho de la vida eterna. Dios prometió darte la vida eterna si creías en Él. Tenemos el derecho de nuestra libertad en Cristo Jesús. Tienes el derecho de disfrutar la libertad que Cristo te ha dado. Hermano, no grite, hermano, no dance. Tengo el derecho. Amén, hermanos. Cristo me ha hecho libre. Tenemos el derecho, hermanos, de nuestra libertad en Cristo. La Biblia nos dice que Dios nos protegerá de cualquier sea nuestra situación. Dios lo prometió. Tienes un derecho, el derecho del cuidado, de la protección de Dios. Dice Dios que nadie de los que están en su mano, nadie los arrebatará de su mano. Amén. Porque Dios prometió cuidarnos. Dios prometió nunca desampararnos. Dios prometió nunca, nunca, nunca dejarnos. Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, hermano. Tenemos el derecho de orar y Dios nos responde, hermanos. Pero claro, siempre orando de acuerdo a su voluntad. Amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros oramos, Dios nos escucha. Porque Él es nuestro Padre. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si hablamos con Él, Dios nos oye porque somos sus hijos. Amén. Si todos juntos oramos y elevamos al Señor nuestras oraciones, dice la Biblia que Dios nos escucha. Amén. Pero también tenemos ¿qué? Responsabilidades que cumplir. Tenemos la responsabilidad de permitir que la vida de Cristo gobierne nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad de obedecer sus leyes. Amén. Tenemos una ley que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que debe de gobernar nuestros corazones. Tenemos la responsabilidad de santificarnos cada día. Tenemos la responsabilidad de adorarle en cada momento. Tenemos la responsabilidad de congregarnos. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Tenemos la responsabilidad de testificar. Tenemos la responsabilidad de alumbrar. Ay, pero esas no las queremos, porque ya ve que ni amén dijeron. Pero cuando los privilegios y los derechos, Dios está con nosotros, amén. Pero hay responsabilidades que cumplir. Amén. Como ciudadano de los Estados Unidos tienes privilegios. Pero si no obedeces las reglas, amén, entonces te castigan. Hay problemas. Si no te sometes a las autoridades, ¿verdad? Entonces si no nos sometemos a Cristo, que Él gobierne nuestras vidas, nos metemos a problemas. Entonces hay derechos, hay privilegios, pero hay muchas responsabilidades como el reino de Dios. Amén. Entonces cada vez que tú dejas que Cristo gobierne tu vida, tú estás experimentando el reino de Dios. Cada vez que tú te mueves en la vida de Dios es expresada en ti, tú estás experimentando el reino de Dios. Amén, hermanos. Cuarto aspecto,
Somos la familia de Dios. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate bien. Dijimos que ser conciudadanos del reino de Dios, ser del reino de Dios, es bien precioso. Pero es más profundo ser la familia de Dios. ¿Por qué ustedes creen? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Por ejemplo, tú eres ciudadano de los Estados Unidos, pero ¿qué te ganas de ser ciudadano si no tienes una familia a quien disfrutar? Porque aquí en Estados Unidos, ser parte de este Estados Unidos es tener una familia en la cual tú disfrutes las riquezas junto con la familia. ¿Sí o no? Para eso estamos aquí y ganamos los verdes, para disfrutarlos con la familia, porque la familia es lo más importante. Entonces ser del reino de Dios es muy hermoso, pero más hermoso es ser familia de Dios. Amén. Porque cuando hablamos de familia, estamos hablando de algo más íntimo. Papá, hijo y hermanos. Amén. ¿Te das cuenta? Dios ya no es tu rey. Dios ahora es tu papá. Algo más íntimo. Amén, hermanos. Tu papá. En la cual todos podemos decirle, oh papito hermoso. Te amamos, papito hermoso. Amén. Padre, hijo. Y luego miramos a los hermanos. Mis hermanos. ¿Te acuerdas que hablábamos de que, por eso yo le decía, hermanos, salúdense, ¿verdad? Para que ustedes no se sientan mal. Vaya con su hermano y salúdelo. Porque es bien triste que vengamos aquí y nos vayamos y no saludes a ningún hermano. Entonces tú no has conocido lo que es la familia. Por eso acuérdate que decíamos que si yo voy, por ejemplo, en Mount Vernon, ¿verdad? Caminando y de repente me encuentro con Berna, que vive en Mount Vernon, y lo paso de largo. Y él también. Si alguien nos conoce, va a decir, ir a los hermanitos. Ya se pegaban y ni se saludaron, ¿no? Nos miramos y nos saludamos, un ratito platicamos y agarramos el camino, ¿sí o no? Si tan solo te topas con alguien que conoces, duras un rato platicando, ya no se diga si te encuentras con un hermano. ¿Sí o no, hermanos? Venimos a la iglesia, venimos con los hermanos, venimos con la familia, vamos a estar reunidos, la familia. Cuando te invitan los hermanos a tu casa hablando en la carne, a un party, invitas a la familia, se gozan, platican, ¿sí o no? Pues venimos aquí en familia, somos la familia de Dios, venimos a disfrutar. Entonces, por eso es importante, pues si no nos vemos durante la semana, al menos aquí mirarnos y mirarnos con gusto, hermano, saludar a los hermanos, darle un abrazo, eso es importante, amén, porque somos de la familia de Dios. Primera, en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, fíjate bien, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dijimos, mire, somos la familia, todos fuimos metidos en Cristo por un mismo Espíritu, ¿verdad? Todos tenemos la vida de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo papá, amén. Tu papá es Dios y también mi papá es Dios, fuimos engendrados por Él, por eso somos los hermanos, la familia de Dios, en la misma vida que fluye en ti, fluye en mí. Si nos hacemos el ADN espiritual, vamos a resultar que somos hermanos. Amén, hermanos. Entonces, dijimos que para que nosotros podamos
guardar esa unidad familiar, se necesitan dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Sí? Versículo 2, Berna. Dos cosas para que tú y yo guardemos la unidad familiar. La unidad del espíritu, con toda humildad y mansedumbre. Si tú y yo no somos mansos y humildes, nosotros no apreciamos la familia. Y dijimos, por lo regular, ninguno de nosotros somos mansos ni humildes. Todos somos rebeldes y orgullosos. Somos muy orgullosos. Nos creemos la gran cosa. Yo no voy a poder guardar la unidad del espíritu. Yo no puedo guardar la paz entre mis hermanos si no soy manso y humilde. Y para eso hay que disfrutar a Cristo, porque solamente en Cristo está la verdadera humildad y la verdadera mansedumbre. Cristo mismo lo dijo: hey, vengan a mí, aprendan de mí, que soy yo soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Amén, hermano. Por lo regular, a nosotros somos orgullosos. A nosotros nos gusta más enseñar que nos enseñen. Nos gusta más que nos sirvan que servir. Nos gusta más que nos obedezcan que obedecer. Así somos por naturaleza. Amén. Pero Cristo es todo lo contrario. A Cristo le gusta servir. Amén. Entonces, por eso, ¿quieres tú guardar esa unidad que Dios ha hecho, esa unidad del espíritu, esa unidad familiar? Entonces, disfrutemos a Cristo. Y ya vas a ver que tú vas a empezar a amar a los hermanos. Amén. Pero si todavía sientes que un hermano te cae mal y que no lo puedes ver, acuérdate que eres tú orgulloso y no eres nada de humilde. No eres mansito. Amén. No se oye, Padre. Quinto aspecto, la iglesia, la morada de Dios. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Para morada de Dios en el Espíritu. Dios no solamente quiere morar en tu espíritu, por su espíritu. O sea, Dios depositó su espíritu porque Él anhela morar en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que como morada del Espíritu Santo, Cristo no solamente quiere morar en tu espíritu. Cristo quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Cristo quiere morar en todo nuestro ser. Él anhela morar en nuestro espíritu, ya está ahí, gloria a Dios, pero Él quiere también morar en nuestra alma y también en nuestros cuerpos. Es decir, Él quiere impartirle vida a todo nuestro ser. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses, que hasta que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que cada día, nosotros como morada de Dios, tenemos que decirle: Señor, haz tu hogar en mi corazón. Señor, abro mi vida para que tú habites hasta en el último rincón de mi vida. Porque estoy seguro que hay áreas de nuestra vida que todavía no le permitimos que Cristo viva. Amén. Hay algún rinconcito ahí todavía que tenemos preservados para nosotros y no queremos que Cristo lo toque, que Cristo venga a morar. Tenemos que decirle: Señor, ven y haz tu morada en mí. Mora totalmente en mí, haz tu hogar en mí, abro mi corazón. Amén. Entonces aquí hablamos que es por eso que nosotros tenemos que ir creciendo hacia tres objetivos. ¿Te acuerdas? Nosotros, para que Cristo llegue a morar en nosotros, tenemos que crecer hacia tres objetivos. En Efesios 4:13 lo miramos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, de que nosotros tenemos que anhelar
ir creciendo todos juntos en esa fe que Dios nos ha dado. Tenemos que ir creciendo hasta que todos nosotros creamos lo mismo, hablemos lo mismo. Ese es el deseo de Dios. Amén. Entonces tenemos que crecer hasta 3 objetivos. Número 1, la unidad de la fe. Número 2, y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. Y cuarto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos 3 aspectos, hermanos, tienen que ver con la vida. Están relacionados con la vida. Todos los días tenemos que estar disfrutando la vida de Cristo. Amén. Tenemos que estar disfrutando las riquezas de Cristo. Y entonces vamos a ir creciendo en fe, en conocimiento del Hijo de Dios, y vamos a ir siendo perfeccionados y vamos a ir llegando a esa estatura, a esa madurez que Dios quiere mirar en nuestros hijos. Eso se llama edificación. La edificación tiene que ver con el crecimiento en vida, que todos juntos estemos creciendo en vida y estamos siendo edificados. Amén. Entonces, aspecto número 6, y terminamos: la iglesia como la novia de Cristo. Ahí es donde estábamos estudiando y terminamos en el 5:25 de Efesios. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dijimos que la esposa de Cristo, la iglesia como esposa de Cristo, dijimos que la novia, ¿verdad? Como la novia, la iglesia como novia de Cristo o esposa de Cristo, como quiera llamarlo, dijimos que tiene que ver con que somos parte de Él. Tenemos su misma vida, tenemos su misma naturaleza, amén, porque somos parte, salimos de Cristo, amén. Y miramos la sombra del Antiguo Testamento, Adán y Eva, amén. Eva surgió de la costilla de Adán. Y esa realidad, por eso se acuerdan que cuando la miró, que dijo Adán: ay, esta es cuerpo de mi cuerpo, amén, hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta salió de mí, esta es mía, ¿verdad? Entonces, eso lo miramos, la realidad de eso lo miramos en el Nuevo Testamento, en la cruz del Calvario. Cuando ahí Cristo murió, le traspasaron su costado y luego salió sangre y agua. Amén. Ahí está la esposa de Cristo, ahí está la novia de Cristo. Salió del costado. La sangre es para el perdón de nuestros pecados y la sangre es para nuestra redención. Amén. Pero el agua es también para la vida. No solamente necesitamos el perdón y la redención que Dios nos comprara a precio de sangre, sino que también necesitamos el agua de vida. Necesitamos la vida. Amén, hermanos. Por eso Cristo, en su resurrección y en su ascensión y descensión como el Espíritu Santo, nos impartió el agua de vida, el Espíritu de vida. Amén. En Juan 7:38 lo dijo bien claro: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero una vez Cristo, hermanos, siendo resucitado, ¿verdad?, y descendió como el Espíritu Santo, entonces viene como un río de vida para impartirnos vida. Y ahí salió la esposa, ahí salió la novia, la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Una iglesia que tiene la vida de Dios, una iglesia que es parte de Cristo. Amén. Y Él también anhela decir: wow, esta es mía. Amén. Esta es parte mía. Entonces dijimos que Cristo está trabajando en su iglesia. Y pusimos muchos ejemplos de aquellos de las bodas antiguas, ¿se acuerdan? De que iba y se buscaba a la novia, porque Cristo nos buscó,
y luego se tuvo que ir porque al año venía a casarse, ¿sí o no? Pero ahí dejó a gente cuidándola, ¿verdad? Y cuando regrese antes de casarse tiene que hacer cuentas. Tenían que reunirse a ver cómo se portó la novia. Y si la novia se portó mal, tenía el derecho de repudiarla y aún castigarla. ¿Ok? Entonces lo mismo, Cristo pues ya tiene la novia, ya somos nosotros y Él se fue y regresa por nosotros, amén. Pero dejó gente cuidándola. ¿Quién es esa gente que dejó cuidando a su iglesia? Por eso miramos los dones. Y sobre todo miramos los dones que llevan la delantera, llevan toda la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Entonces, tenemos una gran responsabilidad nosotros como pastores. Ahora, todos tenemos responsabilidad. O sea, la responsabilidad de los pastores es estar cuidando a la iglesia, es estar santificándola, es estar poniéndola hermosa, bonita, porque Cristo viene y nos va a llamar a cuentas. Pero no solamente a los pastores, sino que también a la iglesia, ¿verdad? Y si todo sale bien, todos a las bodas. Pero si falló el pastor, hay de él, y si fallaste tú, hay de ti, hermano. Amén. Entonces, es bien importante, todos tenemos responsabilidad. La responsabilidad mía es hablarte, es cuidarte, es pastorearte. Amén o no amén. ¿Y cuál es la responsabilidad tuya? Pues es dejarte cuidar, es dejarte transformar. Amén, hermanos. No se oye, Padre, pero bueno. Porque es Cristo, hermanos. Es Cristo quien está santificando a su iglesia. Es Cristo quien está purificando a su iglesia. Es Cristo, hermano, que está sustentando a la iglesia. Y es Cristo que cuida a la iglesia, pero indirectamente. Es decir, a través de sus dones. Amén. Por eso tú tienes que entender y debes decir, yo tengo que dejarme transformar, santificar, purificar, sustentar. Por eso cuando te están dando de comer, disponte, no te distraigas, no te duermas. Ay, Cristo me está dando de comer, tengo que comer, porque esa comida me va a poner bonito para Cristo. Amén. Dice que Él se la está poniendo bonita a través de su palabra, a través del lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Fíjese lo que hace Cristo, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí miramos el santificar, ahí miramos el purificar, ahí miramos el cuidado, el sustento y el cuidado de Cristo. Lo mismo, el esposo dice, el esposo haga lo mismo con su esposa. Pero Pablo dice, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. Amén. Cristo es el que santifica la iglesia, Cristo es el que purifica la iglesia, Él sustenta la iglesia y Él la cuida porque la dejó en buenas manos. Entonces, hermanos, todos tenemos una responsabilidad porque Cristo viene pronto. Y qué bonito decir, Señor, te fueron fieles, santos, puros, se guardaron para ti. Pero imagínate, no, pues se fueron con el otro mientras que tú venías. Eso será triste. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a estar experimentando cada día estos aspectos de la iglesia. Y como último, que es el que nos falta, es la iglesia como el guerrero. Capítulo 5, versículo 10, terminamos. Efesios 5:10. Por lo demás, hermanos, es ahí donde vamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este pequeño resumen que, Señor, realmente nos ha sido útil, Señor.
porque realmente tenemos que estar ejercitándonos. De esta manera estamos listos para continuar con el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, Señor. Padre Celestial, gracias porque sabemos que nos vas a seguir hablando. Gracias por estos aspectos de la iglesia, Señor, que son para que cada uno como iglesia los estemos experimentando a cada momento, a cada día, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Oramos para que cada día nos siga revelando tu palabra, nos sigas abriendo el entendimiento, porque realmente tú eres el que abres el entendimiento para que entendamos tu palabra, Señor. Si tú no abres nuestro entendimiento, nosotros no aprendemos nada. Por eso oramos para que cada día nos abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos entender tu palabra, Señor. Y más que entenderla, disfrutarla al verla comprendido, Señor. Muchas gracias por mis hermanos. Llévalos con bien a casa, Señor. Cuídalos de regreso y que siempre estén, Padre, experimentándose estos aspectos de la iglesia. Muchas gracias por esta noche en el nombre de Cristo Jesús y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para nuestro Dios. Gloria al Señor.